Hola, mi nombre es Rafael Donato Bandalavilla. Actualmente curso el cuarto semestre en la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Veracruzana. En este video les hablaré sobre dos grandes cosas. La primera, el papel del mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Y en segundo punto, les hablaré sobre una experiencia mía siendo mediador en la asignatura de lengua extranjera inglés en el nivel de secundaria, en la modalidad telesecundaria. Así que comencemos. Para empezar, ¿quién es el mediador? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos sobre un mediador? El mediador es el docente, es la figura que está frente al grupo dando la cátedra. ¿Y cuáles son las características que lo van a hacer un mediador? Porque pueden existir docentes, pero no todo docente es mediador. El docente, lo voy a hacer con un ejemplo. El alumno se encuentra aquí y el conocimiento se encuentra aquí. El docente es aquella persona que va a construir un puente entre el alumno para llegar al conocimiento. Este puente se va a denominar el puente del conocimiento y va a hacer que el alumno lo cruce y que llegue al conocimiento para que lo pueda aplicar en su vida diaria, para que sea un aprendizaje significativo, un aprendizaje para la vida, un aprendizaje real. Todo esto se escucha muy sencillo, ¿no? Cruzar el puente del conocimiento para llegar a él y que se logre el aprendizaje significativo. Pero no es tan fácil como pareciera. En este puente hay muchos huecos, hay muchos vacíos que lo van a impedir, más bien no lo van a impedir, van a ser un reto docente, el cual el alumno se le puede llegar a complicar llegar al conocimiento sin el docente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el docente es aquella figura que va a ayudar al docente a que cruce este puente con éxito para que pueda llegar a este conocimiento. ¿Y cómo podemos sellar estos huecos? ¿Cómo podemos hacer que el alumno no se caiga en el intento? Bueno, estos huecos involucran las estrategias que él implemente, la actitud que el docente tenga, las características del alumno y que sean contempladas en su planeación didáctica. Contempla los intereses de los alumnos, la motivación del alumno, involucra incluso la motivación del docente, involucra el contexto en el cual se desenvuelva, involucra los retos educativos, sociales, los retos educativos internos, los retos educativos áulicos. Involucra un sinfín de cosas que ahorita ya lo estamos viendo, es un poco más complicado. Y si seguimos escarpando un poquito más, encontraremos muchas más dificultades que hacen que este puente no sea tan fácil, pero no quiere decir que sea imposible. ¿Y cómo podemos lograr que este puente se dé en nuestras aulas? Mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son dos cosas totalmente, bueno, no son cosas distintas, pero no están separadas. Son cosas que se complementan. El proceso de enseñanza y el de aprendizaje. El de enseñanza es aquel que lleva el docente, que va a contemplar los modelos educativos, va a contemplar las estrategias, pues tiene que realizar un análisis, contemplar un análisis social, educativo, individual de cada uno de los alumnos. Y en este individual nos encontramos con las características del aprendizaje, ya sean los ritmos, los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, no se me viene a la mente, los intereses personales de cada uno. Esto se trata lo que es el proceso de enseñanza, aquellos métodos, estrategias, procesos, técnicas que va a llevar el docente para que el alumno pueda cruzar el puente del conocimiento. ¿Y a qué nos referimos con el proceso de aprendizaje? Bueno, el proceso de aprendizaje se centra en el alumno, en quién va a residir todo esto que estamos hablando del proceso de enseñanza, en quién va a residir, en el alumnado. Aquellas estrategias de aprendizaje que se le van a incorporar al alumno para que pueda aprender con excelencia, como lo menciona el artículo 3. Va a contemplar sus intereses, las necesidades
los retos personales que se le puedan enfrascar, las barreras de aprendizaje, contempla las características tanto sociales en las cuales se esté desenvolviendo, como las características individuales. Por individuales me refiero también a los estilos de aprendizaje, pero aquí predomina un poco más su edad, su nivel cognitivo, un sinfín de cosas que deben ser contempladas y no van lejos. El proceso de enseñanza y el aprendizaje siempre van en conjunto en nuestras aulas educativas. Por eso como docentes debemos de contemplarlo para que exista ese puente de conocimiento. Un buen docente es un buen docente es el mediador del conocimiento. Y como anteriormente dije, no todo docente es un mediador, porque existen docentes que solamente les importa que el alumno tenga los conocimientos para aplicarlos en un examen y así demuestre que conoce, que sabe y que tiene posiblemente la competencia de la asignatura. Pero el mediador se enfrasca en que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea significativo. ¿Y qué vemos cuando sea significativo? Que tenga en él un conocimiento real para la vida, que lo pueda aplicar en su vida cotidiana y no solamente saliendo del aula, sino para toda la vida. Les pongo un ejercicio pues muy rápido. Si te dicen a ti, recuerda lo que aprendiste algo en primaria, ¿cómo te lo enseñaron? Enseguida se te viene algo a la mente y puede ser algo negativo y ahí puede ser algo positivo. Si fue algo negativo, fue un aprendizaje de una forma muy arraigada, que no fue significativo. Puede haber sido significativo porque dejó una huella, pero no dejó una huella positiva. Ahí es cuando vemos el papel del mediador. Un mediador deja huella, pero deja una huella positiva, no deja una huella negativa donde te lo involucraron a regresos o a regaños. No. El mediador se enfrasca en que el proceso sea atractivo, sea duradero para la vida y que cuando en 10 años tú lo recuerdes con una risa, lo recuerdes con una alegría, con una sonrisa, porque recordamos y estimamos a aquellos docentes que nos enseñaron con el corazón. Es ahí donde tú te encuentras, quién fue un verdadero mediador en tu proceso de enseñanza y aprendizaje. Y quien no, lo recuerdas con desprecio, con desgracia. Y no queremos eso en el sistema educativo. Pues tan solo en el mexicano no los queremos en este sentido. Entonces, como docentes, debemos enfrascarnos porque cada hora que pasen los alumnos, cada asignatura, sean innovadoras, sean atractivas para ellos. Porque muchas veces los alumnos ven el aula, la escuela, que es su segunda casa, como un refugio. Entonces, hacerlos que su segunda casa no sea tan placentera como la primera casa, estamos martiriando al alumno. Entonces, si le estamos dando comodidad, si le estamos dando seguridad, si le estamos dando paz, estamos dando una educación de calidad, de excelencia, y estamos haciendo el papel de mediadores de excelencia, de una excelencia. Entonces, yo los invito a los docentes frente a grupo y a los que están en el proceso de ser docentes, que analicemos qué estamos haciendo. En verdad estamos haciendo una práctica innovadora, una práctica donde se centre al alumnado y no solo se vea como es mi trabajo que ustedes aprendan esto y ya. No, porque no solamente nos enfrascamos los docentes a que reciban el conocimiento, sino que ese conocimiento sea duradero y contemplar todas aquellas posibilidades para que el alumno se sienta pues que el aula es su segunda casa. También debe contemplar que el aula es diversa. Ningún aula se va a centrar en que todos tienen los mismos intereses, que todos aprenden de distinta manera, de la misma manera, perdón. No se va a centrar no vamos a encontrar un aula donde todos sean lo mismo, porque no lo existe. Nunca va a existirlo. Es por eso que debemos diversificar nuestra forma de enseñanza, tomando en cuenta diferentes actividades, diferentes estrategias que se relacionen con todos los estilos de aprendizaje. Por tomar un ejemplo, existe un
unos estilos de aprendizaje que es auditivo, visual, kinestésico y lectoescritura, por mencionar un ejemplo, porque existen otros estilos de aprendizaje que mencionan otros autores, pero este hago mención porque es el que se lleva en básica, en educación básica. Entonces debemos diversificar nuestra aula de esas estrategias para que el alumno adquiera este conocimiento. Enseguida también podemos hablar sobre eh, las limitaciones que tenemos como docentes en este proceso, porque muchas veces queremos ser los mejores docentes, pero circunstancias externas no nos limitan, sino que son nuestra barrera para que nosotros podamos hacer que el alumno o hacer que nuestra planeación surja como lo deseamos, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Y un ejemplo es lo que se presentó hace 2 años, que fue la pandemia. Muy pocos docentes estaban preparados, muy pocos, estaban preparados con las competencias digitales para una educación así a virtual, a distancia, que en la cual posea herramientas digitales para el beneficio de los alumnos. Y la gran mayoría de los docentes desconocía de este proceso, incorporando las estrategias al aula. Entonces, un verdadero docente siempre está en constante actualización para el beneficio de sus alumnos, y este tipo de circunstancias que son externas a nosotros, pues no queda en nuestras manos, pero en nuestras manos sí queda el poder actualizarnos para la nueva sociedad a la cual estamos educando. También debemos de contemplar lo que es el contexto, porque el contexto va a hacer que nosotros nos movamos o movamos lo que son nuestras actividades en el proceso de enseñanza para el alumno. Es decir, si me centro en un lugar marginal, pues difícilmente les voy a poder hablar sobre más de la innovación tecnológica, porque su futuro cercano no está a la tecnología. Sí podemos irlos acercando a las tecnologías, pero no enfrascarnos en que todo tiene que ser tecnológico, porque no están asociados a ellos. Tenemos que centrarnos en su contexto más próximo. ¿Qué pasará si yo a un alumno le empiezo a hablar de pizza, cuando el alumno ni siquiera conoce la pizza? Desde ahí el alumno no está haciendo su conocimiento previo para enlazarlo con su conocimiento nuevo. Entonces tenemos que contemplar una diversidad de cosas para que este puente no tenga hoyos y el alumno pueda pasar. Hay muchas, o sea, pueda pasar no en un día, de un día para otro, pueda pasar con el tiempo. O sea, con el tiempo avance un poquito más y avance para que este conocimiento sea fructífero. También el docente es el mediador, pero no es la única fuente de conocimiento como se conocía hace años, que la voz del docente era, pues no se tenía que contradecir, porque era considerada la única fuente de información. Y actualmente nos encontramos con que también los alumnos tienen que ser partícipes de este proceso, y que si un alumno encuentra una forma más fácil de resolver un ejercicio o encuentra más información, es ahí donde se ve su autonomía, y como docentes debemos darle esa libertad, porque logramos la autonomía en el alumno, y nosotros no somos la única fuente de información, sino también ellos lo son. También el internet, los medios, ya sean digitales o físicos. En digitales podemos encontrar los periódicos pues digitales, las revistas, los podcasts, videos, y en los medios pues físicos encontramos libros físicos. Entonces el mediador es el docente, pero no es la única fuente de conocimiento. Muchas veces en el aula nos encontramos con algunos alumnos que tienen un predominio de conocimiento por alguna asignatura, y no debemos delimitarlos, no debemos decirle tú guardas silencio, no. Tenemos que utilizarlo como facilitadores para nosotros también, o mediadores, segundos mediadores, en las cuales podemos hacer una mediación colaborativa o cooperativa, en la cual unirlos con otro alumno que necesite su apoyo, porque entre pares también se está aprendiendo. ¿Y a qué recaigo con todo esto? Que
también entre ellos pues se explican y pueden llegar a comprenderlo de una mejor forma, porque muchas veces los docentes no nos damos a explicar y entre ellos sí se pueden lograr explicar con sus palabras, pero lo logran. Entonces, lo que busca el mediador es que este aprendizaje sea significativo y para la vida de ellos, que lo puedan llevar a la vida y de una forma idónea, de una forma que las clases las vean como algo que todos los días quiero ir, como el maestro me propicia un ambiente saludable en el aula y yo quiero estar ahí. Y lo vemos desde el momento en que al aula llegan rápido los alumnos y todavía no es la hora de entrada y están esperando en el portón porque ya quieren aprender, o porque maestro, mire, yo me adelanté a leer la siguiente sesión y trata de esto y traje esto para la clase. Desde ahí ves que tu papel como mediador está sirviendo un poco más y que estás avanzando. Entonces, todo esto lo podemos lograr con una práctica reflexiva, innovadora en el aula, dejando atrás lo que son la pizarra y que solamente la explicación verbal, porque también existen otras formas de dar las clases de acuerdo a cada asignatura. ¿Y a qué recaigo con esto? Una de mis experiencias frente a grupo en el nivel de secundaria, en la modalidad de telesecundaria. Yo estoy impartiendo la asignatura de lengua extranjera inglés y todo lo que estoy aprendiendo sobre la mediación pedagógica lo quise aplicar. Lo que yo hice es relacionar, hacer interdisciplinaria la clase de inglés, no solamente aprendiendo, hablando con audiovisuales, gramática, la pronunciación, no, quise relacionarlo con lo que fue matemáticas, por lo cual creamos un círculo con medidas exactas de 10, 8 y 6 centímetros, que era un tipo reloj, en el cual con él iban a crear frases y preguntas más bien para poderlas responder. Algo fuera de lo común, que solamente decían, no, pues es que en inglés vemos videos, pero no hacemos manualidades, pero en mi clase sí lo hacemos, porque de eso se trata la clase de inglés. Y más, bueno, no de eso se trata la clase de inglés, de eso se trata el papel del mediador, de innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando los alumnos se encontraron que íbamos a hacer círculos y los íbamos a recortar y íbamos a ser un poco más creativos, los alumnos se fueron para atrás y dijeron, wow, vamos a hacer círculos en la clase de inglés. No se lo esperaban porque era fuera de lo cotidiano. Entonces a mí me sirvió mucho esta experiencia para demostrarme que no tengo que seguir lo rutinario. Entonces fue una experiencia un poco estresante para los alumnos al principio porque tenían carencias en los conocimientos previos de los ángulos. Entonces lo que yo hice fue hacer una mediación colaborativa entre ellos, hacerlo por parejas, respetando la sana distancia, claro, y entre ellos se iban apoyando y eso fue muy gratificante. Al final del día todos salimos riendo porque fue un aprendizaje muy bonito y de eso se trataba, que recordaran la clase como algo entretenida, y creo que lo logré porque ¿de qué forma me daré cuenta de que les gustó? Con una evaluación, y los mejores evaluadores de la educación son nuestros alumnos. Yo les pedí que escribieran en un papel lo que significó para ellos las clases y quiero leerles algunos de ellos. Fueron muy cortos, pero con lo corto me doy cuenta de que les gustó a todos más bien. Dicen, me gustó porque fue divertido y la actividad fue un poco difícil. Muchas veces a los alumnos se les da algo fácil y no ven la complejidad, entonces se acostumbran a ello y no ven los retos que les traen, y poner en marcha diversos retos los apasionó en este caso. El segundo dice, la clase de inglés estuvo muy difícil, pero estuvimos riendo a pesar de todo y me gustó que estuve a las risas. No me gustó que al inicio nos estresamos todos. Me alegré porque vi cómo mis compañeros no entendían y se estresaban.
Me gustó más recortar y ver todo, porque la explicación que me dio me pareció bien, ya que entendí en poco tiempo y quiero seguir haciendo esas actividades. Desde ahí me doy cuenta del interés que le dan a las clases y a las actividades para poder seguir en ese camino. Porque ¿qué pasaría si mi actividad hubiera sido estresante en el sentido de que ya no lo quiero? No tengo por qué volver a incorporar este tipo de actividades, sino modificarlas porque no busco que la clase se vuelva estresante en el sentido de que no les genera un reto educativo. La clase se volvió estresante en el sentido de que les generó un reto educativo y un interés por seguir aprendiendo. Clase de inglés. Hoy en el trabajo comprendí que no sé usar el juego de geometría. Hasta el maestro se dio cuenta, pero al final estuvo divertido y el maestro buscó una forma interesante para que aprendiéramos esto. Nos estresamos, nos estresamos demasiado, jugamos demasiado. Fue una actividad agradable y me gustó. Todas fueron anónimas. La clase fue buena y bastante entretenida. Además, al parecer soy de los mejores, cortando círculos. Espero que haya más clases porque son entretenidas con este estilo. Los alumnos no solamente lo están pidiendo, los alumnos están exigiendo que las clases sean más innovadoras y que sean como actué previamente. Y ese es el último. Clase de inglés. La clase de inglés me gustó mucho porque reímos mucho. Hicimos una manualidad que a mí me gustó. Me sentí bien en la clase. Me encantó. Me gustaría que hagamos más actividades como esta. ¿Ok? Ok. Es ahí donde yo me doy cuenta que la clase... Yo cuando estaba dando la clase yo me sentí un poco preocupado porque dije, mi práctica no fue funcional porque lo estoy estresando demasiado, porque los conocimientos previos se les habían dificultado un poco, los habían olvidado. Y con justa razón, después de una pandemia de 2 años, eh, y al yo incorporarme hace poco, pues me doy cuenta de las grandes dificultades que tenían, pero incluso dije, bueno, pues no siempre va a funcionar todo y eso es parte de ser docente, el analizar la práctica y el renovarla. Y con esto me di cuenta de que ese tipo de actividades les agradó mucho y me doy cuenta por dónde tengo que ir. Ellos lo ven como una manualidad y si lo ven como una manualidad, que así lo vean mientras sea significativa para ellos la clase, que en 10 años, no sé, que sus hijos o que sus primos, sobrinos le digan, bueno, 10 años no, en unos 20, les digan algo de inglés y les digan, es que yo lo vi con esto porque a mí me gustó, porque nos reímos, porque nos entretuvo el maestro, porque nos estresamos, pero a fin de cuentas fue un reto para nosotros y fue muy bonito. Y es lo que yo logro en mi aula, que no sea algo monótono, sino que sea algo fuera de lo, de lo común. Y que no quiero decir que lo común siempre es que lo común sea malo, sino que si siempre aplicamos lo mismo, muchas veces los alumnos no le ven sentido. Entonces, aplicar estrategias innovadoras, innovar en el aula, utilizar diferentes medios va a hacer que este puente sea más fácil de llegar y que el alumno se sienta en total confianza para decirnos cuándo estamos haciendo malas cosas, porque si somos unos mediadores cerrados, un mediador no es cerrado para empezar, somos docentes cerrados y no somos mediadores, el alumno difícilmente te va a expresar que no se sienta a gusto. Entonces, o más bien no te va a expresar que le gusta algo. Y a mí me lo están demostrando, y no solamente con este tipo de intereses, sino también los que yo percibo en la clase, porque a pesar de que son adolescentes, no se limitan a reír, están en constante interacción. La verdad, no me reflejan en el aula que se sientan pues mal, en el aula siempre están felices, y es lo que yo me quedo porque me da una sensatez de que estoy haciendo pues mi trabajo bien, que no se molestan, que interactúan conmigo, con sus compañeros, que cuando no le entienden algo no solo me preguntan a mí, sino también le preguntan a los compañeros, y saben que no me voy a enojar porque parte del conocimiento está entre ellos. Entonces yo me siento muy a gusto con la clase de mediación pedagógica porque estoy aprendiendo
a cómo ser docente y lo estoy incorporando en mis aulas. Si tienes algún comentario al respecto de todo esto, me gustaría que lo dejaras en los comentarios, o más bien algunas experiencias tuyas, porque entre experiencias, entre docentes o entre alumnos en formación, entre maestros en formación, perdón, aprendemos también de los unos de los otros. Entonces, el realizar este video, la verdad, sí me gustó mucho, porque me doy cuenta que estoy aprendiendo más de lo que de lo que esperaba, y con eso yo me quedo. Así que, pues muchas gracias, espero que te haya gustado este video. Adiós.